Bueno, entonces nos encontramos hoy en nuestro CIPAS a participar, se dijo, del curso de Políticas Públicas y Desarrollo Humano. Esta es una réplica. eh, Hubiésemos querido que en esta réplica asistieran más de 20, pero bueno, esperamos que en el transcurso de la jornada sigamos sumando. Es importante esos espacios de CIPAS en consideración de lo que estamos comprendiendo de estos encuentros como comunidades de interacción, participación académica y social. Más aún cuando nosotros, precisamente desde el curso de políticas públicas, pues lo que estamos buscando es fomentar esos procesos de participación. ¿Listo? Entonces, esto es fundamental. Eh, Voy a presentar entonces de nuevo acá la presentación. ¿Me confirma si la ven? Muy buenas tardes, Buenas sí, tardes, sí, sí. profesora Sandra. Sí, Gracias. Muy amables. Bien. Entonces, este proceso de participación, que es el que estamos buscando promover desde un curso que se denomina, que aborda la política pública, pues para nosotros es importante generar estos espacios también de diálogo y de participación con los estudiantes. Y quiero que tengamos en cuenta como unos tres aspectos para entender la participación. Por un lado, algunas de las competencias profesionales del psicólogo unadista las abordamos desde este curso de Políticas Públicas y Desarrollo Humano. En especial, las competencias profesionales son del último año, es decir, los cursos como psicología política, políticas públicas, las acciones psicosociales y prácticas son las que acompañamos estas competencias profesionales. Los otros cursos acompañan las competencias de tipo disciplinar. Entonces, una de esas competencias es que nosotros comprendemos de manera crítica la realidad, ¿sí? Otra es que buscamos favorecer algo con lo que convocábamos este encuentro, la inclusión, la diversidad, la participación, esto con una finalidad de superar inequidades, para algunos inequidades que han sido históricamente marcadas, ¿cierto? Especialmente grupos minoritarios. Y el poder fomentar esta inclusión desde lo diverso, desde una participación autónoma, decidida, organizada, pues vamos a coayudar en la reconstrucción del tejido social. Más aún en un contexto como en el que vivimos nosotros hoy día, donde vemos pues muchas problemáticas, pero sin duda, cuando nosotros nos organizamos, es más viable superar esas adversidades, lograr tocar puertas para que los entes públicos o voluntades políticas puedan acompañar, puedan ayudar para resolver esas situaciones o esas problemáticas o esos aspectos que afectan el bienestar. Siempre tenemos que tener ese contexto del bienestar porque el curso se llama Política Pública y Desarrollo Humano. Y ese desarrollo humano siempre lo vamos a comprender en torno a un bienestar con dignidad, a un bienestar con buenas convivencias, en un bienestar de cuidado, de cuidar al otro y de cuidar lo otro, ¿sí? Porque no es solamente cuidarnos como seres humanos, como especie, sino que ya hace unos años atrás estamos hablando de un cuidado de nuestro entorno, ¿sí? Y otra competencia importante para nosotros es que seamos unos agentes de transformación, pero desde esa postura ético-política. ¿Qué significa esa postura ético-política? Que nosotros digamos sí o digamos no, o no tomemos partido en una de las dos opciones entre el sí y el no, o entre varias si existieran varias. También decir no o decir que no estoy de acuerdo o un punto neutro, eso también es una postura. ¿Listo? Y hacemos parte de un grupo social, de un barrio, de un municipio, de una región y de una nación. Entonces, por eso se requiere realmente de ese pensamiento, de esas acciones que realmente conlleven a esa transformación de la realidad. Insisto, comprometida con ese bienestar y con el desarrollo. Como les he venido señalando, la idea es que ustedes sean voz
quiero que miren esta imagen, observenla bien, ¿sí? Y lean bien también esa frase. Escenario indispensable para la producción y recreación de la vida y de la cultura. Espacio para ser colectivamente sentipensados. Esa frase y esa imagen, dos de ustedes o tres voces de ustedes, ¿a qué creen que está haciendo referencia esa imagen y esa frase? Profe, a nuestra tierra, al agua, a nuestro río, a las montañas, a lo rico que somos. Ok. Pero si pudieras decir una sola palabra, ¿cuál sería? La madre tierra. La madre tierra. Ok. Entonces, ese escenario indispensable, ¿me recuerdas tu nombre? Es que no estoy observando las participaciones. Yo soy Caterine, Yuri Caterine Ramos. Yuri Caterine nos dice es la madre tierra. Bueno, muy bien, gracias Yuri Caterine. ¿Quién más quiere participar frente a qué cree que hace referencia esta imagen? Claro, las ideas son amplias. Yo sé la respuesta pues porque yo tengo el concepto ahí anotado, ¿no? Pero la madre tierra está en referencia a esto. ¿Y qué otras palabras o aspectos creen que está definiendo esta frase y esta imagen? ¿Quién más quiere participar? ¿Me dice el nombre, por favor? Buenas tardes, Buenas tardes, Nicole Duque. Nicole. Pues podría ser el ecosistema o naturaleza o entorno natural, sí, lo veo como de esa forma. Pues igual nosotros hacemos también parte de este plano terrenal, o sea, de la Ok. naturaleza misma. La naturaleza, la madre tierra, las dos han coincidido en algo, hablan de la tierra. ¿Listo? Bueno, ¿y quién más quiere participar? Gracias, Nicole. Tiene la Hola, mano buenas levantada tardes. Soy Natalia y Natalia Karina. Ballesteros. Pues para mí diría que toda esa imagen hace referencia a la vida, pero pues también se podría hablar de un trabajo colectivo, también se podría hablar de un ecosistema prácticamente. Bueno, o sea, ahí está muy amplio, qué bien. Sí, porque obviamente ver el río, la tierra, árboles, una persona, que nos digan es un escenario indispensable para la producción y recreación de la vida, claro. Toda la naturaleza, todo el ecosistema es fuente de vida. Y de la cultura, ¿por qué? Porque nos relacionamos. Por naturaleza, el ser humano es un ser social. El concepto que estamos tratando de abordar acá es el territorio. Bien sabemos que esta fase 2 en la que estamos desarrollando la actividad del diagnóstico en el marco de una problemática, ¿cuál es la problemática que estamos abordando? Prácticas extractivas. Extractivismo. El extractivismo en Colombia. Las prácticas extractivas o los fenómenos del extractivismo del siglo XXI. Muchas gracias. Entonces, aquí tiene que ver bastante el tema del territorio. Yo creo que ustedes en la medida que han avanzado la lectura, hicieron la fase 1 y quizás vienen hablando en el marco de esos dos modelos de desarrollo, ¿cierto? Uno, que lo que busca es más bien como el debilitamiento de la capacidad de participación comunitaria y con ello, pues precisamente la inequidad, el desplazamiento, bueno, toda esa fragmentación del tejido social que se viene dando. ¿Qué buscan esos otros enfoques que emergen? No buscan ser oposición al otro enfoque de desarrollo. Simplemente hay unas nuevas necesidades y bien sabemos que a medida de nuevas necesidades, pues nuevas dinámicas. Entonces, este territorio, yo quiero que lo pensemos tanto en ese ecosistema de la naturaleza, que de alguna manera es lo que estamos tratando de cuidar, de reflexionar como psicólogos en ese cuidado desde el colectivo social, ¿cierto? Es que también pensemos que nosotros por sí mismos también somos un territorio, con unas creencias, unos conocimientos, unos saberes propios y co-construidos también o sentipensados desde lo colectivo. Vuelvo y digo, el hecho de que yo comparta con otro, que lo quiera, que lo aprecie,
o con otro con el que tengo bastante diferencia, pero es otro con el que comparto, ¿cierto? Y en la convocatoria de este encuentro decíamos que la idea era fortalecer un poco estas habilidades de el trabajo en equipo, ¿cierto? ¿Por qué es importante unas CIPAs en torno a estos espacios? Porque las CIPAs no son solamente en términos de tocar una temática específica, una profundización. Generalmente eso lo hacemos en las web. Con las CIPAs lo que queremos es fortalecer un aprender en lo colectivo o ese a participar, se dijo, activarnos. ¿Por qué le denominamos a participar, se dijo? Porque nos hemos dado cuenta que muy poquitos están participando en los foros de trabajo colaborativo. Eso significa que tenemos pocas o bajitas habilidades de ese trabajo en equipo. E imagínense que yo empecé este espacio hablando de las competencias profesionales del psicólogo y allí nos dice que el psicólogo, ¿cierto? Lee la realidad desde una postura crítica. Eso significa que está comprometido con la transformación, con el otro, ¿cierto? Y esa es la impronta de nosotros. Nos dice que fomentamos esa inclusión y esa participación autónoma, ¿cierto? ¿Y cómo vamos a fomentar una participación autónoma si apenas estamos entrando a un foro que hace 4 semanas está habilitado? Bueno, 3 semanas. Esta es la 4ª semana con la que ya cerramos la actividad fase 2. Entonces, es un llamado, pero es un llamado dentro de la realidad. Como docentes reconocemos que en otros cursos como que preferimos trabajar individual. ¿Por qué? Porque no me complico, no dependo del otro, ¿cierto? Pero imagínese usted llegar a una comunidad y que sea una comunidad dividida. Entonces, ¿usted qué va a hacer? Se va a ir a trabajar con el que le gusta y a la otra parte, ¿dónde la va a dejar? Eso no sería correcto, ¿cierto? Entonces, hay que sensibilizarnos, hay que reflexionar y sobre todo, aunque no me gusta tocarlo mucho en estos espacios, un criterio con el que nosotros evaluamos el proceso, no el producto, porque es que todos ustedes pueden entregar muy bien el producto que se solicita, pero nosotros estamos evaluando es ¿un proceso de qué? De que promovemos esa participación, de que somos organizados, de que entre un listado de opciones tenemos la capacidad de decidir y de respetar la elección de otro. Y así están las 3 fases intermedias. Ahorita eligieron sus conceptos o palabras asociadas a los modelos. Eso es base, porque cuando yo dialogo sobre esos conceptos, es la base para ir a hacer el diagnóstico. ¿Por qué? Porque ya tengo esa postura crítica. ¿No? Ya sé que hay un modelo que viene con unas intencionalidades, que viene fragmentando lo social, y yo como psicólogo, como un profesional del área social, pues, ¿qué hago? Tratar de recuperarlo, tratar de fomentar esa participación de las comunidades. ¿Listo? Entonces, pensarnos como territorio, pensar el trabajo colaborativo como territorio, conlleva esto, a que producimos y recreamos formas de interacción, de cultura. Y no podemos mantener una cultura donde el trabajo colaborativo es entregar un aporte y ya, a ver quién es el que va a consolidar y sumar las partes. Aquí les estamos pidiendo interactuar, ¿sí? Comente la conceptualización de otro compañero. Y ha sido bonito que muchos grupos a la fecha de la semana pasada apenas, bueno, estaban empezando a interactuar. Generalmente tenemos una mala cultura y es que a último momento queremos hacer las cosas. Y las actividades son muy sencillas. La idea es que en la fase 2 y la fase 3 mejoremos esa participación, ese trabajo en equipo desde el inicio, desde la primera semana. Ese es un llamado. Estamos trabajando un fomento de habilidades de empatía, habilidades de inclusión, habilidades de colaborar. Como esto es una réplica, en otro encuentro alguien decía, debemos colaborarnos, pero lastimosamente a veces no encontramos quién colabore. Y entonces hablar de un trabajo colaborativo cuando nadie colabora, pues claro, entramos en dilemas y entramos en esas tensiones, ¿cierto? Pero me gustó mucho que alguien que decía, es que si no colaboran, pues yo lo entrego individual. Y a lo último terminó reflexionando,
y quizás yo no sabía si el otro vive lejos. No sabemos si el otro vive lejos o si tiene el computador y el internet al lado y sencillamente relajado. Pero es un estilo también en el cual nosotros debemos convocar a esa transformación con nuestros propios compañeros de trabajo colaborativo. También escuché voces y hoy también me gustaría escuchar esas voces donde han tenido bonitas experiencias. Pero aquí viene otra pregunta importante desde lo humano. Recordemos que acá queremos es escucharlos. Y me gustaría que otras dos personas de las que no han participado, perdón, que no sean las que ya participaron, me contesten esta pregunta. ¿Sentipensarnos desde lo colectivo se relaciona con el trabajo colaborativo? Aquí es una respuesta de sí y no y por qué. ¿Quién quiere participar? Muy difícil la pregunta, no. Ya casi que ya hice la respuesta. Profe, buenas tardes, sí, compañeros. ¿Será que me puede repetir la pregunta, profe? Sentipensarnos desde lo colectivo. Si anteriormente estábamos hablando de esa construcción, de ese sentipensarnos desde lo colectivo, ese sentipensarnos desde lo colectivo, la pregunta es, ¿se relaciona con el trabajo colaborativo que tenemos nosotros en el campus? Yo creo que sí, profe. Pues Ok. pienso que sí. ¿Por qué? Bueno, digamos que, bueno, bueno, de mi percepción, ¿no? Yo creo que sentí pensar que el trabajar conjunto, yo digo que es un concepto que acopla muchas cosas. Por ejemplo, ahí se relacionarían todo lo que son las afectividades, las emociones, el sentir. Y yo creo que para hacer un, digamos, como un trabajo mayormente como sólido, se necesita la ayuda del otro. Entonces, para poder construir algo, no siempre solamente se focaliza en el individualismo, sino también en lo colectivo, porque una mente, o sea, una persona piensa una cosa, pero también es válido tener en cuenta la percepción de la otra. Entonces, al tener varias opciones, varias ideas, se construye algo colectivo. Entonces, yo pienso que eso sería como una base fundamental para forjar algo sólido. Y me gusta mucho, recuérdame tu nombre, Karina Soto. Karina, ¿sí? Sí, profe. Me gusta mucho cuando lo hablas en ese concepto de lo sólido, porque lo sólido tiene que ver como que nos unimos, nos adherimos más y eso hace que sea más sólido, ¿sí? Esa organización sólida, entre más unidos a un objetivo común de bienestar, porque a veces nos unimos no para hacer el bien a los otros, tristemente vivimos esas realidades. Entonces, unirnos, insisto, en torno a algo, un objetivo común para el bienestar, es favorable. ¿Por qué? Porque si yo tengo un lápiz y yo lo quiero doblar y partir, me va a ser fácil partirlo, ¿sí? Porque está uno solo. No es lo suficientemente sólido a la fuerza que yo puedo ejercer en este momento. Pero si son 3, 5, 10 lápices unidos, se me va a dificultar más. Por eso, quizás los que escucharon la web directamente o han escuchado la grabación y si no han escuchado la grabación de la web, les pido que la escuchen. Nos daban el panorama muy claro frente a esas prácticas extractivas, un panorama casi desalentador realmente. Pero también recuerden que esa web se centró en hablar de esas estrategias en defensa del territorio y cerrábamos ese espacio con la experta que ya se vienen articulando varios colectivos desde las comunidades indígenas, campesinas, urbanas, de jóvenes, de adultos, de hecho de entes académicos, sumando, uniéndonos para ser más sólidos en este cuidado de la naturaleza, en nuestro entorno, porque a la larga nosotros estamos hablando de una política importante en términos técnicos,
como podríamos hablarla de una política. Voy a poner un ejemplo sin que eso no amerite la respectiva interés y proceso como está planteado, una política, digamos, para el deporte, ¿sí? Por poner solo un ejemplo. Amerita toda la atención, todo el estudio, todo el análisis, todo el compromiso, pero cuando hablamos de una política del medio ambiente, cuando el medio ambiente es esa base, como lo veíamos en la primera diapositiva donde estaba la imagen, pues estamos hablando de que es algo que nos va a afectar a todos, no solamente a aquellos que quieren ejercer el deporte, sino todas las personas tenemos que comprometernos con el cuidado de la naturaleza, que es la fuente de vida, ¿sí? Ahorita podemos ver todavía mucho verde, mucha agua, bueno, pero debemos reflexionar y sensibilizarnos bastante frente a la problemática. Entonces, hay muchas alternativas y el psicólogo social, con esta impronta social comunitaria, pues en efecto tiene que intervenir, tiene que fortalecer eso que ay, se me escapó. Excúsame de pronto mi falta de memoria con los nombres. Lo sólido. Y eso sólido tiene que ver con un principio que abordamos bastante nosotros y que tiene que ver con este trabajo colaborativo, y es el principio de lo solidario, ¿sí? Lo solidario no en el sentido de que venga a ver, yo llevo al otro que nunca hace nada, no, porque eso no es ser solidario, eso es ser asistencialista, paternalista. Lo solidario en el sentido de que convoco al otro. Si yo logro la meta desde mis capacidades, el otro también desde sus capacidades, desde su realidad, la va a lograr. Quizás a otro nivel, quizás a otro ritmo, pero la debe lograr. Aquí hacemos un llamado que a esta altura de la inicio de la cuarta semana, quizás ahorita alguno de ustedes me va a preguntar y va a decir, profe, es que yo entré de la primera semana, vengo súper juiciosa, y pues yo voy a entregar individual porque los otros compañeros aparecen, sí, lastimosamente, el último o los 3 últimos días. Entonces yo les voy a pedir el favor, los docentes estamos muy juiciosos verificando aportes, verificando el proceso. Si los otros compañeritos entran los últimos 3 días, hay que de pronto hacer el llamado a que debemos mejorar esas condiciones, pero no los vamos a excluir o no nos vamos a excluir nosotros, ¿cierto? De que como apenas ellos van a participar, ellos construyen en 3 días el trabajo. Van a tener otra calificación porque se evalúa el proceso, insisto, ¿sí? Pero convoquemos este tejido, convoquemos esto que ustedes mismos son voces. Y retomo esta definición del modelo pedagógico unadista, precisamente que enfatiza en lo solidario, porque nuestro modelo es un modelo solidario, ¿sí? Desde la UNAT. Y nos dice que el aprendizaje colaborativo en red, es decir, fortaleciendo ese tejido, no solamente sumando aportes, sino tejiendo, se promueve el aprender con nosotros, desde lo diverso. Habrá con quienes trabajemos súper bien porque nos entendimos, nos parecemos en el compromiso, en las ideas, pero posiblemente el otro también nos aporte desde lo diverso, desde su pluralidad. El estudiante desarrolla habilidades sociales. Retomé también esta definición porque nos enfatiza en algo que queremos hablar desde las IPAs. Esa habilidad social, esa habilidad para interactuar, para comunicarme, ¿sí? Por eso yo les decía a algunos que me escriben, profe, es que yo voy a trabajar solo porque vivo fuera del país y contactarme con el otro es difícil. Y yo les digo, es que lo único que les vamos a pedir que se conecten sincrónicamente es en la fase 3 cuando vayan a grabar el videodebate. Pero el resto de interacción, usted la puede hacer desde su horario a las 10 de la noche en su país y el de acá la va a ver a las 3 de la tarde en otro país o en otra región, no importa. El aporte y el tejido tiene que verse, por eso hemos insistido bastante en ello. Una comunicación efectiva y afectiva, una de ustedes lo señalaba, entre pares, en el caso de ustedes, entre estudiantes, estamos hablando del trabajo colaborativo. Aún así, hemos estado como docentes también tratando de incentivar, de aportar o comentar sus aportes. De corresponsabilidad, ¿cierto? Y de un trabajo en equipo donde se desarrolle un liderazgo distribuido. Quizás si en este alguien no pudo ser el líder y está escuchando este encuentro o esta grabación,
dirá, bueno, sí, me voy a poner las pilas y voy a hacer el próximo en que en el otro trabajo vamos a liderar todos, o yo voy a ser el que incentivo, perdón, como líder este proceso. Entonces viene otra pregunta donde también ojalá otras voces me la respondan. Esta es más sencilla, esta es más desde lo que hemos percibido, lo que hemos vivido, nuestras propias actitudes, porque aquí hay que ver al otro, pero hay que vernos también a nosotros mismos. ¿Cuáles son esos imaginarios, prácticas, ideas, actitudes y experiencias que hemos tenido o que tenemos en los trabajos colaborativos? A ver, ¿quién quiere participar? Repito la pregunta. ¿Cuáles son los imaginarios, prácticas, ideas, actitudes y experiencias que tenemos de los trabajos colaborativos? Tutora, yo, Diana. Dale, Diana. Bueno, tutora, usted tocó un tema que es realmente muy importante, ese aporte que usted hizo, que cuando hablamos de trabajo colaborativo, es un punto álgido porque pues tenemos, digamos, todos tenemos diferentes formas de pensar, tenemos obligaciones, nuestras dinámicas son totalmente diferentes, pero sí el tratar de entender a las demás personas, porque es que yo no puedo pretender que alguien vaya al mismo ritmo, ¿sí?, que yo llevo. Y pues algo que me pasaba siempre es que por mi trabajo, digamos, no tenía mucho tiempo. Entonces, cuando yo ingresaba al foro, yo veía una cantidad de aportes y no era porque no quisiera hacerlo, sino era por el tiempo. Entonces, eso como que me angustiaba un poquito y todo, pero sí hubo como digamos, con compañeros, como cosas de que llegaron a pasar por lo que no iba como al mismo ritmo, pero era por el tiempo. Pero entonces empecé como a comprender al compañero cuando, digamos, el compañero que es perfeccionista, el que quiere hacer todo rápido porque tiene el tiempo, entonces es tratar como de mediar, como de entender, como yo digo, bueno, si es que estamos estudiando, en el caso de los que estamos estudiando psicología, pues hombre, demos fe de lo que estamos haciendo y de lo que estamos aprendiendo, porque si no nos estamos como yendo por otro camino y no estamos haciendo realmente sí lo que, o sea, no estamos aplicando nuestros conocimientos. Pero sí es un punto muy álgido, tutora, le digo, que trabajar, pero es una experiencia bonita porque de ahí he cultivado amistades y he quedado con mis amigas, mis compañeros de la universidad, seguimos interactuando y todo, pero ha sido una experiencia muy bonita. Bueno, gracias, Diana. Acá tenemos varias personas que nos quieren compartir sus experiencias. Viviana, Sí, señora, buenas tardes. buenas tardes. Pues yo considero que también está muy fuerte el pensamiento de que estas cosas que pasan en grupos es como solo de universidad y que luego ya no. Pero yo considero que esta experiencia también es un aprendizaje para la vida porque en todos los entornos pues hay muchos tipos de personas. Gracias, Viviana. Una reflexión. Las dos han compartido cosas muy interesantes, pero voy a dejar que sigan hablando y miramos a ver cómo hacemos un tejido allí. Rosa, Gracias, profe. Buenas tardes. buenas tardes. Bueno, yo creo que en estos trabajos colaborativos y en lo que transcurre del tiempo, cuando uno ya va como finalizando la carrera después de tantos inconvenientes que se presentan con los trabajos colaborativos, porque encontramos diferentes situaciones y a veces nuestras habilidades blandas no son tan buenas en ese sentido. Yo creo que algo fundamental de los trabajos colaborativos es la comunicación. A veces sí es cierto que hay personas que tienen dificultades, pero también es bueno informarlas porque pues a veces uno puede pensar lo más fácil y lo más rápido es que no ha ingresado al foro, una vez también entra y mira, bueno, este entró hace 7 días, entró hace 3 días, entonces en ese tipo de escenarios, por lo menos en el caso de nosotros, el compañero que hacía falta por el grupo, nosotros ya habíamos avanzado mucho, ya prácticamente teníamos todo el anexo como grupo. Bueno, él ingresó, pidió disculpas y dijo que, bueno, estaba comprometido y nosotros le dijimos, no tenemos ningún problema, su merced inicie su trabajo y lo esperamos más bien para la próxima fase que ingrese con mayor tiempo. Entonces, se establece una
una comunicación asertiva, porque pues uno no puede cerrarse tampoco. La invitación realmente para las personas que pues de pronto que no tienen cierta habilidad para este tipo de escenarios, créanme que nos va a servir para la vida, porque este trabajo colaborativo así es exigente. Yo personalmente tuve dificultades para trabajar de manera colaborativa sin sentir que yo soy asocial ni nada, no, era porque pues me gustaba como llevar las cosas a tiempo, hacerlas bien, liderar el foro, tratar de comunicarme con los compañeros cuando no entraban, porque pues a veces las dinámicas se vuelven un poco más complejas cuando no trabajamos. Entonces uno dice, bueno, la primera semana, por lo menos la profesora Sandra, la primera semana vamos a poner esto, la segunda semana tal. Entonces uno dice, bueno, pues hay que cumplir con eso. Bueno, uno procura avanzar, que fue lo que pasó, pero a pesar de todo que entró el compañero, pues está en el grupo, él hizo sus aportes y nos colaboró y reforzó lo que ya teníamos y eso también es válido. Gracias, profe. A ti, Rosa, muy amable. Karina. La profe de nuevo. Bueno, yo tengo como dos cositas que como que agregar. Una, resaltando lo que la compañera anterior, Rosa, dice, importante lo de la comunicación, pero más que la comunicación es organización. La organización y los cronogramas dentro de los grupos es fundamental porque eso permite a que usted lleve un lineamiento de cómo es realmente usted en su vida diaria. Porque si tú no tienes una organización en tu vida personal, entonces no vas a tener una organización en los diferentes ámbitos. Entonces yo creo que la base casi de todo esto es saber organizar nuestros tiempos, organizar nuestros espacios para no ver afectado al compañero, porque como dicen las compañeras anteriormente también, sé que todos tenemos nuestras obligaciones, nuestros compromisos, eso es importante. Pero lo que dice también Rosa es importante también, que es informar, porque nosotros no somos adivinos de saber qué problema está el compañero y no es porque no seamos empáticos a la hora de, digamos, de incluirlo dentro de un grupo, sino la idea es entender también, ponerse en la posición del otro, siempre y cuando conociendo la razón, el por qué no está. Porque yo anteriormente en semestres pasados sí trabajé con compañeros que estaban del lado de la mentira y estaban del lado de, pues, de las cosas que realmente se les salían de las manos. Entonces, ese es mi aporte. Y por ello quizás también poníamos de antecedente un aspecto en términos de las posturas ético-políticas. Sí, obviamente a veces es difícil conocer esas realidades que tan veraces son y por eso es tan importante escucharles a ustedes en su experiencia, su sentir como estudiantes en estas dinámicas. Les agradezco mucho. Bueno, aquí se animaron varias. Mónica Paola. Hola, buenas tardes para todos. Bueno, Mónica Castrillón. Estaba primero Mónica Paola, pero sí, démosle primero a Sí. Mónica Paola y luego Mónica Castrillón. Gracias. Ah, Muchas gracias, qué pena. Buenas tardes, docente. Buenas tardes a todas las compañeras y compañeros que están presentes. Bueno, con respecto a mi experiencia y a todo lo que han hablado, eh, yo aproximadamente desde quizás semestre octavo, noveno, se me empezó a presentar varias situaciones donde los compañeros se atrasaban un poquito en cuanto a la participación en el foro. De lo cual de más o menos séptimo hacia atrás, eso no se presentaba con tanta frecuencia. Y yo decía, pero ¿qué es, o sea, qué es lo que está pasando? ¿Por qué ahora se presenta tanta impuntualidad? Decía yo. Entonces, empecé a encontrar de ese tipo de personas donde que salía el trabajo y al día siguiente ya lo querían entregar. Y asimismo de personas que esperaban al último segundo para aparecer. Resulta que pues este semestre yo estoy haciendo prácticas, entonces empecé a entender muchas cuestiones en cuanto a los horarios, en cuanto a la presión que se siente por entregar, de poder tener todo listo, pero no era todas las carreras. Entonces entendí y empecé a empatizar un poquito más con aquellas personas que decían, por favor, tenme un poquito de paciencia, que se me presentó esto y lo otro. O sea, de antemano yo tenía mucha paciencia, pero no entendía realmente el por qué. Entonces, pasé de un concepto de entender el por qué suceden tantas cosas a comprenderlo en carne propia de, es que de verdad pasa. Y uno encuentra pues también gente un poquito antipática que no les interesa el problema del otro compañero, sino simplemente sacar su nota perfecta.
Ese sería mi aporte. Muchas gracias. Gracias, Mónica Paola. Ahora sí, Mónica Castillo. Buenas tardes para todos nuevamente. Buenas tardes. Bueno, con respecto a los aportes que han hecho las compañeras, creo que se ha dicho mucho de lo que yo pretendía también decir. Creo que aquí la parte más importante es la comunicación. Me he encontrado con distintos mm, cuadros. Por ejemplo, en este semestre tengo compañeras o hay una compañera que tiene bebés y si hay una comunicación asertiva, si desde el comienzo nos ponemos de acuerdo y la compañera alza la mano y dice, yo tengo unos bebés, mi horario es un poquito más restringido por X y Y, yo creo que dentro de nosotras no hay ningún problema en colaborarnos, en de alguna forma soportarnos una con la otra en cuanto a los aportes, en cuanto a las ayudas. Mm, Trabajamos mucho con los horarios que ella tenga la posibilidad, por ejemplo, para grabar un video que debemos grabar, etcétera, etcétera. ¿A qué voy con eso? En otro semestre tuvimos un compañero que no aparecía nunca. Aparecía, tal como lo dijo la tutora, 3, 4 días antes de entregar el trabajo. Y siempre la excusa era, es que tengo mucho trabajo, es que tengo mucho trabajo. Uno entiende eso, pero es que todos tenemos responsabilidades. Y dentro de las responsabilidades, y creo que son una prioritaria, es esta, el estudio. Entonces, sí, es cierto, ninguno de nosotros está exento a que suceda algo con lo que no contamos. Vuelvo y repito, alcemos la mano. Si alzamos la mano y lo contamos dentro del grupo sin necesidad de entrar en nuestra vida privada, tengo una calamidad, tengo una situación, pues yo creo que como seres humanos tenemos que ayudarnos, si a eso vamos, somos un tejido social y si ese tejido social entre nosotros no funciona desde un foro, desde una materia, desde una colaboración, entonces, pues estamos haciendo algo completamente diferente a lo que estamos estudiando. Pero entonces vuelvo con el caso del compañero. Bueno, compañero, pues necesitamos sus aportes para poder continuar. Es que ya faltan, ya no nos van ni siquiera a retroalimentar. El aporte era muy somero y no volvía a contestar. No volvía a contestar porque entonces había que buscar las normas, había que hacerle normas APA, había que buscarle referencias bibliográficas, hasta que ya llegó el momento en que le dijimos, no, no vamos a trabajar más con usted, porque es que en el primer trabajo le tuvimos paciencia, en el segundo también, en el tercero también, pero entonces en todos los trabajos era la misma. A veces siento que hay personas que pretenden, perdón la expresión, que las carguen. Como hay personas que también son muy responsables, muy comprometidas, y vuelvo y repito, pues nadie está exento a que le suceda un imprevisto. Estamos aquí para ayudarnos, para servirnos, para entendernos. Si hay que ceñirnos a las posibilidades del horario de otra persona, lo hacemos. Pero yo soy personalmente de las que no me gusta comenzar a hacer un trabajo faltando 3 días, porque es que del afán no queda sino el cansancio. Yo no puedo caminar o entender a una persona que faltando 3 días se le arregla el internet, que faltando 3 días ya pudo sacar el tiempo en el trabajo para presentar el trabajo de la universidad. O sea, si desde el principio dice, compañeros, tengo mucho trabajo, mis aportes van a ser cada día poco a poco, porque realmente el horario que tengo es muy extenso, me queda muy poco tiempo, uno entiende. Pero 3 días antes no puedo entender que una persona se le solucionen todos los inconvenientes y ahí sí pueda participar. Entonces, no decir falta de empatía de mi parte, puede verse así, pero por eso digo yo, si a mí en mi grupo alguno de nosotros levanta la mano y dice, me está pasando esto, he tenido compañeras que se han accidentado, he tenido compañeros que se le han accidentado los hijos, he tenido una compañera que nos dijo una vez, no quiero hacer nada, me estoy divorciando, me encontré ayer con una situación muy difícil en mi hogar, pues uno que le dice a la compañera, no, tranquila, usted ya ha hecho sus aportes, nosotros terminamos de construir el cuerpo del trabajo, no se preocupe, vamos hasta donde usted pueda. O sea, que sienta que hay quien la apoye, quien la acompañe, que no está sola, que es más, lo que le decíamos es que mira, el estudio te va ayudando a disipar, a pensar, a estar ocupada en otras cosas y de esa manera la tratamos de sacar adelante y terminamos esa materia, pero con los otros sí no puede.
con los otros si no puedo, pues 3 días antes. Ese era mi aporte. Muchas gracias. Gracias, Mónica. No, y hay que ser también justos. La política pública también nos dice que el alcance tiene que ser a medida de la justicia. Sí, tiene que ver también con el tema de que hay personas, de hecho, que viven en zonas muy distantes, desplazados, sufren el conflicto, sufren esas situaciones inesperadas, ya sea de calamidad, de enfermedad, y aún así cumplen. A veces digo, son los que más esfuerzo hacen. Yo siento que cada ser humano, y al docente es imposible saber toda esa realidad, pero cada ser humano sabe su desempeño, conoce realmente si fue correcto o no, pues solicitar ese apoyo al compañero o irse recargado, porque sí, sabemos que hay estudiantes que realmente tienen ese mal hábito y desafortunadamente también cuentan a veces con personas que sí, por evitar conflictos, pues siempre lo integran. Y lastimosamente hay docentes que ni se dan cuenta de quién hizo un proceso y quién realmente no, para que al menos se diferencie en el tema de la puntuación de la actividad. Pero insisto, cada uno sabe cuando se gradúe cuál fue su nivel de compromiso y esfuerzo, su núcleo, sus compañeros. Yo siempre he pensado que las personas se abren sus puertas o se las cierran, ¿sí? Pero es en ese sentido el compromiso, lo ético. Y sí, hemos visto que a veces, y esto tiene que ver mucho con el tema de desarrollo humano. Me gustaba mucho escuchar a Mónica cuando decía, y cuando alguien tenía un problema, le decíamos, pues si te ocupas en el estudio, de pronto te ayuda a salir un poco más de la crisis, de la situación, porque ante lo adverso hay un potencial de capacidades y lo humano habla de eso. Yo muchas veces le digo a mis estudiantes, no acepto excusas, porque es que acá el tema es que ante lo adverso aflora un potencial de capacidades. Si yo me quedo en la excusa, en el no puedo, en el no hago, pues tristemente no afloran esas capacidades, o sea, dicen por allí muy coloquialmente, uno mismo es el que se sabotea. Démonos esa oportunidad de dar más. Yo a algunos y en algunos foros les escribo, pueden dar más, pueden ser mejores, no los mejores sobre otros, sino ser mejores con ustedes y con el otro. Yuri, tú también tenías la manito levantado, ya está ahí hasta Yuri, excúsame de pronto Soraima. Soraima la ha levantado y la ha bajado, la ha levantado y la ha bajado, hace rato. Dale, Yuri y Soraima, entonces sigue. Soraima, Bueno, muchas gracias, profe. Hola, profe. Bueno, yo quería... Primero Yuri. Dale, bueno, Yuri. gracias, qué pena, compañera. Bueno, yo pienso que trabajar en grupo nos ayuda mucho a fortalecernos también como nosotros, porque aprendemos del compañerito, todos pensamos diferente, como decían las compañeras. Pero pienso que el primer paso que debemos hacer, como cuando inicia la clase, digamos, el primer periodo, porque en este caso fue una evaluación, ¿no? Bueno, entonces sería en la segunda fase. El primer paso que debemos hacer, y que yo siempre lo he hecho en todo este tiempo que llevo estudiando, es presentarme, ¿sí? Porque sabemos que en todos los cursos siempre van a aparecer diferentes personas. Es presentarnos y decir nuestro nombre, bueno, lo que quiera. Lo más importante es dejar el número de contacto, muchachas. ¿Qué pasa? ¿Por qué? Porque si dejan el número de celular, es más fácil para crear un grupo y ya es mucho más fácil, usted va a ver el WhatsApp que el correo, porque uno se puede morir enviando correo y nunca lo revisan. Entonces es mejor que dejen el número de teléfono, y siempre en un grupo siempre hay como una líder, como la más interesada, como la que dijo del otro, como la que tiene más tiempo y disponibilidad y se encarga de hacer como el grupito. Pero si ya están los números, entonces cada uno coge, uno se toma como ese rol de organizar los números y crear ese grupo, y ahí ya uno comienza, bueno, a interactuar, ¿no? Pero en mi caso, por ejemplo, ay, no, eso digamos, han participado, pero ¿cómo hago si todavía no han dejado los números? Entonces, ¿cómo hace uno ahí para contactar a esas niñas? Se ven que quieren trabajar, pero no sé si es que no quieren trabajar en grupo porque no dejan el número o qué. Bueno, en mi caso ya tengo, ya creamos un grupo WhatsApp
y habemos creo que 3, pero las otras 2 niñas ya participaron, pero no han dejado el número, entonces pues ahí no sé si trabajar con los que estamos en el grupo o las esperamos más, no sé, tutora. Bueno, ahí es donde yo les estaba haciendo esa recomendación. Pueda que entren los últimos días. Si hacen algo que amerite integrarlas al trabajo colaborativo, pues ameritará integrarlas. Insisto, yo con los docentes he sido muy estricta, yo igualmente soy tutora en algunos grupos. Si entro los 3 últimos días, no va a tener los 30 puntos de participación. Eso es imposible. Por ahí tendrá 10 y eso siendo generoso. Quienes han entrado a tiempo tendrán sus 30 puntos, a tiempo y con sus aportes, porque si entran la primera semana solo a saludar, pues no tiene tampoco el sentido. O sea, ni saludarse ni presentarse, pero obviamente también el aporte, porque estamos pidiendo un aporte sencillo semana a semana. Entonces sí es bueno que integre, insisto, a quienes esta semana están apareciendo a último momento. Insisto en la secuencia que les estoy hablando de integrar, de incluir, de hacer el llamado. Hay que hacer pedagogía también con ellos, de hacerles sentir que pueden dar más, pueden dar más. Soraima. Profe, buenas tardes para todos. Bueno, comparto mucho la idea que dice la compañera Yuri. Creo que yo soy así como ella, ¿no? Soy muy comprometida en los trabajos. Lo primero que hago es presentarme en los foros, dejar mi número telefónico, crear los grupos, porque casi siempre cojo el rol de líder, me gusta mucho. Ahorita en estos momentos, bueno, mirando fecha, ya casi en 8 días tenemos que hacer la entrega del trabajo colaborativo. Gracias a Dios, casi todo el mundo ha comentado en el foro y demás, pero tenemos un inconveniente, yo se lo dije a mi tutora hace un rato, donde hay una compañera que ya le he enviado un mensaje, me he tratado de comunicar con ella, pero nada, o sea, no se reporta y veo que se conecta, hace 7 horas se conectó, entonces no sé si es que no quiere trabajar con nosotros. Me gusta ser muy empática en las cosas porque le digo que mi trabajo también es muy estricto. A veces cuando yo no puedo, pues gracias a Dios he dado con un buen grupo de trabajo. Me entienden igualmente viceversa. Cuando yo puedo, yo las entiendo y demás. Como le digo, la comunicación. Pero en este caso uno no sabe qué hacer. Porque, de ejemplo, hace 8 días yo creé el grupo y yo dije, bueno, vamos a dar una fecha para que todos vayan ingresando. Hay una compañera que ingresó el día de hoy, se habló, se coordinó para compilar el trabajo y demás, pero la otra nena no se conecta, no dice nada, entonces no sabemos si ingresarla o no ingresarla, No, si pero no hace tengo entendido, aportes, si no no hace aportes, nada, obviamente que no. O sea, no pero hay que se integrar a conecta, alguien que profe. no haga aportes. Algo que también quería recomendarles, y lo hemos hecho también en torno a lo que es el foro como un espacio de construcción colectiva. Es que en el foro, como foro, es un espacio de interacción, de debate, de construcción. Entonces, hemos recomendado que no hagan grupos de WhatsApp. ¿Por qué? Porque es que el que está en WhatsApp de pronto se entera así de manera más inmediata, pero entonces el docente no sabe qué es lo que están construyendo por WhatsApp. Entonces, tienen que fortalecer la dinámica o poner los pantallazos del WhatsApp en el foro. Eso puede ser doble trabajo. Entonces hemos tratado desde que cada uno logre ese compromiso, insistimos, ese es el proceso de participar de esto colectivo, de entender un compromiso, de cumplir, ustedes bien lo decían, la organización es clave acá. La política pública es cuestión de organización. Aquí muchos podemos reclamar que nos afecta alguna situación, pero si no nos organizamos como ciudadanía, si no dialogamos, si no nos comunicamos y si no más bien entender que si yo estoy bien y el otro no, pues pobrecito y qué pesar, o de malas. Algunos hasta responden así, pues de malas, no es mi problema. Y acá nosotros desde la psicología entendemos que es totalmente lo que buscamos es el tejido. Es difícil, yo tampoco estoy diciendo que es difícil, pero sigamos en ese tejido. Ese es el reto de un profesional de la psicología, de un psicólogo desde esta impronta comunitaria, porque cuando estemos en comunidad también vamos a encontrar eso diverso, ese líder o ese que no quiere hacer, pero hay que tratar de integrar.
por algo no querrá hacer. A veces hay que pensar, ¿por qué esa persona entró hace 7 horas pero no se pronuncia? ¿No? Mire, entonces, ¿cómo motivar, cómo ser esos líderes que potenciamos en los otros también sus capacidades desde lo diverso, insisto? Es un poco acá complejo, pero bueno, esos son los retos. No estoy diciendo que todo va a ser color de rosa, pero ahí estamos en la tarea. Bueno, acá ya respondí la pregunta, siempre se me olvida que sigue esta pregunta. Es muy posible transformar estos escenarios, estos imaginarios, estas prácticas, estas actitudes que tenemos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque si al primero, vean, si el docente realmente le pone, yo por lo menos a alguien que ingresa los 3 últimos días le pongo 5 de los 30 puntos de participación, es decir, ya lleva 25 puntos de ventaja, ¿sí? Y posiblemente hay otros criterios que evaluamos y se le sanciona. Entonces ya tiene que ponerse las pilas, pero si yo como docente o como compañero lo integro y le pongo también 100 de 100, pues él no se va a afanar. Va a ir en su zona de confort que no es tan positiva. Insisto, porque cuando se enfrente realmente al mundo laboral, pues yo creo que ahí es donde se va a pegar uno el choque. Y a uno a veces esos aprendizajes, alguien decía, aportaba, estos son aprendizajes para la vida. Esto también nos forma para la vida, sin duda. Pero estamos tratando de entender que eso en red, que esto colaborativo, que esto colectivo, pues va a ser más favorable. Por eso sí vamos a seguir insistiendo en que incluyamos y en que seamos justos. Quizás no se logre a un 100% ese concepto de justicia, ¿sí? Alguien va a decir, si yo merecí 100, el otro se merecía 50, no sé. Puede que el docente haya considerado que se merecía 60 y no 50. Bueno, hay subjetividad también en el proceso. Nosotros conocemos un poco también ese tema de los objetivos. Pero el llamado seguirá siendo a esto, a una coherencia con lo que plantea la política pública. Por eso el concepto o el criterio de la participación es el primer criterio que nosotros evaluamos. Evaluamos un proceso. De hecho, les voy a decir también, vamos a tener estudiantes que aparecen en la evaluación final y entregan los trabajos individuales y dicen, tiene que recibírmelo porque yo hice las actividades. Y ponen PQRs y no han pasado las PQRs con concepto positivo porque nosotros en los foros y en los seguimientos tenemos las evidencias de que se convocó y que el curso busca esta coherencia. No podemos recibir un trabajo individual porque alguien simplemente dice, quiero trabajar individual. Porque entonces un psicólogo y su competencia de trabajar colectivamente, ¿dónde está? ¿Listo? Tiene que ver en esta coherencia del proceso de política pública porque es hablar de esa participación autónoma y colaborativa, ¿cierto? De tomar decisiones y acciones para nosotros en nuestra vida y con el entorno, ¿sí? Insisto, que yo vaya relajado, que yo esté bien y el otro no. Aquí hay que sumar para transformar socialmente estas problemáticas que estamos afrontando como ciudadanos, como habitantes de nuestros territorios y en esencia con esa corresponsabilidad desde nuestra labor como psicólogos. Necesitamos involucrar y sumar a estas personas en esos procesos de reflexión. Aquí hago llamado. Espero porque generalmente son los juiciosos los que, o los que realmente tienen mayor compromiso, los que asisten y los que ven las grabaciones. Bueno, insisto, cada uno tiene esa conciencia y sabe qué es lo que ha logrado. Bueno, ese es el espacio de hoy. Prácticamente nos queda como eso, qué compromisos asumimos cada uno, porque es que eso es lo que nos queda. ¿Cuáles son los compromisos que yo asumo? Pero asumirlos es porque de verdad tengo que decir, voy a mejorar, voy a comprometerme, voy a aportar, voy a dar lo mejor de mí. Cuando usted se exige, esas capacidades afloran con, o sea, va a darse usted cuenta de que logra algo que pensaba que no iba a lograr. Hay que quitarnos esos imaginarios. Muchas veces son esas barreras que nos ponemos nosotros mismos. Bueno, muchas gracias. Me encantó escucharles, me encanta este espacio porque, bueno, guardaba la esperanza que tuviéramos 20 y tuvimos 42 asistentes.
Entonces, les agradezco y bueno, insisto, juiciosos con ese paso a paso, semana a semana. Eso es organización. Espero que nos vaya muy bien en este cierre de la fase 2. Recuerden que esta fase 2, o esta fase 2, perdón, es base, porque con este diagnóstico abordo esa búsqueda de información de lo que hay y de lo que falta en torno a las prácticas extractivas. Y propongo acciones o soluciones desde lo colectivo también. Entonces, espero que se disfruten mucho el curso, mucho la fase intermedia, que fortalezcamos esas habilidades de organización, de comunicación, de empatía, de todo lo que ustedes comentaron, ¿no? Y convoquemos al otro a que también las pueda mejorar. Esa es la meta e insisto, el reto. Profe María del Pilar. Oh, ya tiré el micrófono. Sí, muchas gracias. Me parece interesante todo lo que se ha conversado en el día de hoy. Y eso El Pablo. es muy, muy enriquecedor poder escuchar de parte de ustedes todo su sentir, todo su pensar en todo este proceso de la dinámica de aprendizaje. Pues allí unas recomendaciones. Desde el primer momento es muy importante que cada uno asuma roles y lo, lo socialice en el foro. Entonces siempre está el líder, otro el que organiza, otro el que vigía del tiempo, bueno, en fin, y eso ayuda mucho al trabajo colaborativo. Sé que hay estudiantes que están ingresando a última hora. Siempre es bueno que como ustedes, como grupo, como ya vienen haciendo como tú un trabajo, le dejen un mensajito a quien, compañero tal, estamos esperando su aporte, esta es la última semana, lo invitamos como un mensaje motivacional. Yo siempre les recomiendo que dejen por escrito, compañeros, si estamos en la última semana, si nos vamos a quedar sin tu aporte, entonces vamos a tener que presentar el trabajo solamente los 4. Sé que quede por escrito, que Quede quede en el por foro. escrito en el foro. Y Sí. la otra recomendación es que pues les hemos dejado unos videitos, les dejamos también ahí, eso es un material muy valioso que les recomiendo que se los vean. ¿Por qué? Porque es que de ahí mismo pueden soportar como muchas de las tareas que se les está dejando. Entonces les aporta en concepto, les aporta en comprensión y bueno, sé que muy juiciosamente unos sí lo han revisado, pero también me he dado cuenta que en los aportes no lo han revisado y a mí me ha llamado la atención. Se deja la orientación de cómo hacer la tarea, cómo hacer la actividad y luego también se les deja el insumo para que hagan la actividad. O sea, le estamos dando absolutamente todo. Entonces, la invitación es a que por favor revisemos el material que les dejamos en los foros y también en los grupos de team. Eh, todo lo que ustedes dicen es cierto. Eh, lo que menos quisiera yo es que hubiese deserción escolar por estas situaciones. Pero les comento que hoy estuve realizando llamadas de estudiantes que no se matricularon y me llamó la atención una llamada que me dice, no, es que profe, estoy estresada y no quiero seguir más. Y yo, ¿qué pasó? Me dijo, no puedo con los trabajos colaborativos, no puedo. Y soltó pues. Entonces fíjense que algo tan increíble y caer también en una deserción de no querer seguir porque no puede manejar lo de los foros. Yo me quedé así como muy sorprendida y creo que una de las compañeras acá, una de las estudiantes tocó ese punto de que al principio fue muy difícil y adaptarse como a los tiempos. Entonces, lo que menos quiero es eso. Todo tiene una solución, es motivarles, todos tenemos situaciones en lo humano, pero también recuerden que tenemos la capacidad también de adaptarnos y desarrollar unas estrategias para poder manejar o desarrollar habilidades para poder solucionar o sobreponernos a esas circunstancias. Nunca olviden eso. Y Entonces, eso es el desarrollo humano. sí, Que eso es el desarrollo, que afloren esas capacidades y a veces esas capacidades afloran más en lo adverso, pero ojo,
tienen que darse la oportunidad de verdad de dar, de comprometerse. Me gusta mucho la intervención, profe María del Pilar, muchas gracias, porque eso Muchas gracias. nos fortalece mucho en este sentido que tenemos de estas IPAs, de a participar, se dijo, apropiémonos, construyamos desde lo colectivo, entendámonos, ayudemos. Mira, esa llamada hoy pudo salvar a esa persona de abandonar. Creo que Mónica también lo comentaba en algún momento, alguna compañera se sintió y fuimos un apoyo para ella. ¿Sí? Nosotros tenemos que ser esa red de apoyo para nuestros compañeros, tenemos que exigir también al que viene ahí relajado, no vayan a hacer lo siguiente, entran el último día porque también encontramos esas prácticas, cogen el trabajo de un compañero y simplemente integran el nombre. Nosotros identificamos porque venimos haciendo el seguimiento, entonces tendrá celo y tendrá un llamado frente al tema de la ética profesional. Bueno, yo voy a terminar la grabación, Rosa, pero no te vas a quedar sin hablar en el espacio. Voy a terminar la grabación. Entonces, pues, muchísimas gracias.